Gracias. Vamos a hacer la presentación entre los dos y como tengo un montón de diapositivas, si estoy de pie, que estaría más cómodo, se me ha olvidado el pasado y tardaría mucho. Entonces, por eso me voy a poner aquí encima. Bien, como les decimos, nosotros somos investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, somos hidrogeólogos, nos dedicamos al tema de la investigación del agua subterránea y este organismo actualmente depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Somos uno de los socios del proyecto Revierte y dentro de este proyecto nosotros estamos evaluando cómo el manejo del bosque y cómo también el manejo del agua en la agricultura puede contribuir a la recarga de los acuíferos en el noreste de la provincia de Granada. Nos hemos centrado, porque ya teníamos investigaciones previas en la zona del Marquesado, y os vamos a presentar un poco en la línea que estamos trabajando a nivel nacional y también ya específicamente en esta región. Bien, una cosa que me gusta a mí comentar siempre cuando doy una charla, es que quiero que les quede claro cuánta agua, la importancia del agua dulce en nuestro planeta. Cuando se ve el planeta desde fuera parece que tenemos muchos recursos porque es el planeta azul, pero no tenemos tanta agua dulce como nos pensamos. Y eso se ve muy bien en la infografía que se ve en la derecha, que hicieron los compañeros del Servicio Geológico de Estados Unidos, que hicieron una serie de esferas con los distintos tipos de agua que hay en el planeta. Entonces, la que ven ahí más grande en Estados Unidos, esa sería el agua salada que hay. Al lado tienen otra esfera más pequeñita, que sería el agua dulce, incluyendo también la que está congelada en glaciares y cascadetes polares. Y esta chiquitina de aquí, que es como si comparara a una miga de pan con una pelota de fútbol, es el agua dulce que no está congelada. Pues bien, el 99% del agua dulce que no está congelada es agua subterránea, no es agua superficial. Cuando tenemos sequía, en los telediarios siempre sale el agua que hay en los embalses y el agua que va en los ríos. Los acuíferos son los que aportan agua y descargan en los ríos y los embalses son un 1% con respecto al 99%. O sea, los grandes almacenes de agua dulce no congelada de nuestro planeta están en los acuíferos, no están en los embalses. Lo que pasa es que los embalses se ven mucho. España es uno de los países que tiene más embalses por habitante, pero los embalses, cuando llueve mucho, no son capaces de regular los recursos hídricos que tenemos y cuando llegan sequías, pues ya vemos lo que pasa, que se quedan todos vacíos. También se están anegando de sedimentos y entonces hace tiempo, bueno, cuando viene una sequía, siempre salen las mismas noticias en los periódicos, ¿no? Siempre después de cada sequía podemos ir buscando en los periódicos pues que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, se cuantifican las pérdidas, pero siempre nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cada vez que tenemos una sequía? Pues que realmente salimos de la sequía explotando el agua subterránea. Si no fuera por los acuíferos, después de cada sequía acabaríamos a cañonazos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que después de cada sequía, los acuíferos a los que recurrimos están en peor estado, tanto de calidad como de cantidad. ¿Qué le pasa a los acuíferos cuando se utilizan de forma no planificada? Pues yo lo he simplificado en esta diapositiva, en la que he hecho el símil de un acuífero como si fuera una bañera rellena de gravas, ¿no? Los acuíferos tienen una recarga natural, que es lo que llueve, parte de lo que llueve, que se acaba infiltrando, y tienen unas salidas pues, que salen por manantiales, que salen de descarga a los ríos. Si nosotros empezamos a bombear en ese acuífero, ¿qué ocurre? Que las salidas naturales que había por manantiales o que salía hacia los ríos se reducen. Entonces, si tenemos un equilibrio entre la explotación y seguimos manteniendo la salida, eso es lo que se llama un uso no intensivo del agua subterránea. Pero cuando nosotros superamos la capacidad de recarga del acuífero y estamos sacando más de lo que entra, pues lo que ocurre es que bajan los niveles, se consumen reservas, esas salidas naturales que había a manantiales, a humedales, se pierden, incluso la calidad del agua puede en muchos casos empeorarse como consecuencia de esa explotación intensiva. ¿Cómo se puede paliar esta situación cuando estamos? Pues los americanos le llaman a esto el círculo vicioso, porque cada vez que tenemos un acuífero sobreexplotado vamos sacando más recursos, hay competencia, lo que hacemos es ir profundizando los pozos y sacando más agua que el vecino, y si no se interviene, no se hacen estudios, no se trabaja con los usuarios y no se empiezan a tomar decisiones, eso va cada vez a peor. Y esa es la situación que se da en muchos acuíferos. ¿Cómo podemos resolver una situación de sobreexplotación de los recursos? Pues
Hay que reducir la demanda. El riego por goteo ha sido, en mi punto de vista, no se ha hecho bien en España porque cuando una persona se pone a hacer riego por goteo, si tiene una concesión de la Confederación de 10.000 metros cúbicos, por ejemplo, por hectárea y año, lo que ha bajado su consumo porque es un riego más eficiente, pero eso no se ha traducido en un menor consumo de agua porque lo que ha hecho ha sido aumentar la superficie. Cuando nosotros regamos más superficie con riego por goteo, tenemos menos retorno de agua que iba al acuífero. Cuando tú regabas a manta, un 30 o un 40% del agua iba al acuífero. Cuando riegas por goteo, pues es un 5 o incluso nada. Entonces, al aumentar la superficie y al aumentar también la superficie de goteo, hemos hecho que mucha del agua que antes utilizábamos en los campos y que iba a parar a los acuíferos, ya no vaya a parar a los acuíferos. Entonces, eso luego se refleja en las descargas de los acuíferos a los ríos, etcétera. Hay que cambiar también tipos de cultivos que consuman menos agua. Cuando tenemos sistemas de distribución de agua que están en material impermeable, hay que reducir esas pérdidas. No pasa nada cuando tenemos canales o acequias sin revestir en acuíferos que van a recibir ese agua, porque el agua que se pierde en esas zonas, en esas acequias, va a parar al acuífero y luego se pueden explotar. Y hay que buscar recursos alternativos en las zonas costeras, agua desalada, reutilizar aguas residuales, aguas pluviales, y también otra forma de luchar es la recarga de acuíferos, que es en lo que estamos trabajando nosotros. La recarga de acuíferos consiste ni más ni menos que introducir agua de forma intencionada en los acuíferos para aumentar su almacenamiento o para generar procesos de tratamiento del agua. Es decir, nosotros hacemos, además de lo que llueve, de lo que se infiltra de forma natural, de forma artificial introducimos agua en el acuífero. Y hay muchísimas formas de introducir agua, muchísimos sistemas. En California, en Australia, en muchos países se utiliza mucho la recarga gestionada de acuíferos, pero en España no ha funcionado. Incluso en el norte de Europa se hace más recarga de acuíferos que aquí, por una serie de problemas que no vamos a entrar al caso. Pero uno de los problemas ha sido porque hemos querido hacerlo de una forma demasiado ingenieril, con unos altos costes de ejecución y de mantenimiento. Eso que tienen ahí, un pozo de recarga de agua del canal de Isabel II, del abastecimiento de Madrid, un pozo que tiene 500 o 600 metros y que tiene como 3 tramos en los que inyecta agua a presión. Aquí lo que se hace es que el agua que viene del canal, cuando tiene excedentes, se infiltra en el acuífero a presión, ya viene depurada, hay que inyectarla a presión, luego cuando hay una época de sequía se pone ese pozo en explotación, tienes que elevar el agua, clorarla de nuevo y meterla en red. Eso supone un gasto económico importante que aquí está cuantificado. Ese pozo, un pozo que costó más de 1 millón de euros toda la inversión en el 2011, y que tiene unos gastos de recarga de en torno a 0,17 euros por metro cúbico, que es bastante dinero. En Barcelona, en el sistema de abastecimiento de Barcelona, también tienen una serie de sistemas de recarga del acuífero, con balsas, con escarificados. Una máquina va limpiando el lecho del río Llobregat para que se eliminen los finos y cuando va el agua circulando por ahí se recargue más agua en el acuífero. Hay una barrera de pozos para que cuando se bombea tampoco entre el agua de mar. Pero son sistemas que cuestan bastante dinero. Estos son unos pozos que ya llevan bastantes años funcionando, que también se utilizan para recargar el agua depurada. Se hizo una barrera experimental en la que el agua residual de Barcelona se sometía a un proceso de tratamiento muy desarrollado y luego se inyectaba el agua en esos pozos para evitar que cuando se bombea agua en la planta de abastecimiento pues entre agua salada. Y eso nos vamos ya a casi 0,34 euros el metro cúbico, que es un coste muy elevado que ha hecho que en la última sequía pues no se utilice la barrera. Entonces, si nosotros queremos recargar agua en los acuíferos, tenemos que buscar otro tipo de soluciones que sean más económicas, que generen mejoras en la biodiversidad, que no requieran de importar materiales de otros países, o sea, que sean más sostenibles. Bien, y entonces, para esto surgió hace unos años el concepto de solución basada en la naturaleza, que son aplicadas al agua, que son una serie de procesos naturales o que imitan la naturaleza con los que se busca aumentar la cantidad y la calidad del agua, reducir los riesgos de los desastres asociados al agua, como son las avenidas y también las sequías,
y también aumentar los servicios ecosistémicos, la resiliencia y la biodiversidad de los sistemas. Este tipo de soluciones basadas en la naturaleza ahora tienen mucha ayuda por parte de la Unión Europea, pero hacer una casa con forma de seta no es una solución basada en la naturaleza. Tú tienes que es una acción que provoque una mejora en la biodiversidad, además de todo eso que generamos en relación con el agua. Entonces, es muy importante que ese tipo de acciones, ese tipo de soluciones mejoren la biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recargar los acuíferos con un coste reducido de dinero, sin tener que importar placas solares o elementos tecnológicos que requieren importar materiales de otros países y generando beneficios en los ecosistemas y mejorando la biodiversidad? Pues hay formas, ¿no? Hay distintas formas y hay distintas formas de recargar agua en los acuíferos que vamos a ir viendo, las que nosotros estamos trabajando y las que nosotros estamos investigando. Entonces, pero lo primero que tenemos que ver es, ¿tenemos agua para recargar los acuíferos? Porque aquí estamos en un secarral. Yo soy de Guadix también, soy de una zona en la que no tenemos muchos recursos. Pues bien, este es el balance de la cuenca del Guadalquivir. De lo que llueve, que son 500 y pico milímetros al año, pues 100 y pico son los que escurren, lo que dan lugar al agua azul, que sería el agua subterránea y el agua superficial. Ese agua está comprometida. Ya hemos visto cómo se han quedado los embalses de la cuenca, o cómo están todavía, ¿no?, los embalses de la cuenca del Guadalquivir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar agua para recargar los acuíferos? Pues nosotros estuvimos dándole vueltas y vimos dos posibles alternativas. Una es, en los años que llueve mucho, porque aquí normalmente tenemos una serie de años secos y luego años que llueve por encima de la media, pues en esos años que llueve mucho o que hay mucha nieve en Sierra Nevada, pues esos excedentes, pues intentar recargarlos. ¿Cómo los podemos recargar? Pues con la infraestructura agrícola, utilizando los campos de cultivo para recargar los acuíferos. Eso se llama ahora recarga gestionada de acuíferos mediante agricultura. Y otra opción es que casi el 60% de lo que llueve vuelve a la atmósfera por los bosques. No estamos diciendo, hay alguno que dice, coño, pues cortamos todos los árboles y todo va para los ríos. No, hay que, lo que se puede hacer es reducir o hacer lo que se llama la silvicultura ecohidrológica, que ahora hablaremos de eso, que es reducir el número de árboles para que estos crezcan más sanos y sean más resilientes a la sequía. Seguimos dejando los bosques, pero intervenimos para reducir esa densidad. Entonces nosotros vimos que aquí la alternativa que teníamos, como no tenemos recursos hídricos superficiales para recargar, era jugar con eso, con los años que llueve mucho y también jugar con el manejo de los bosques, ¿no?, que eso es uno de los objetivos de este proyecto del Revierte. Bueno, entonces nos fijamos en la recarga en zonas de montaña y también en las zonas agrícolas. Entonces nosotros tenemos 4 tipos de soluciones basadas en la naturaleza que pueden servir para la recarga de acuíferos y vamos a ir viendo cada una de estas. El primero, que ya llevamos 10 años trabajando, es con la acequia de infiltración o la acequia de careo. En Sierra Nevada, no sé si lo saben, pero hay un sistema de recarga de acuíferos que es el más antiguo de Europa, que son las acequias de careo. Y si no saben, pues se los voy a explicar y vamos a ver aquí un vídeo rapidito para que vean. En Sierra Nevada lo que hacen los acequieros es que durante el periodo del deshielo, cuando empiezan a aumentar el caudal en los ríos, lo que hacen es sacar el agua. Aquí vemos a un acequiero de Bérchules que está derivando el agua y la está haciendo circular por una acequia que se llama acequia de careo, que es una acequia exclusivamente para infiltrar agua en la parte alta de las laderas. Estas acequias tienen algunas más de 10 kilómetros de longitud y van infiltrando agua tanto a lo largo de su recorrido, porque no están impermeabilizadas, como en determinadas zonas concretas en donde se vierte el agua. Esa sería una de esas zonas, que en unos sitios se llaman simas, calaeros, matas, según el pueblo tienen distintos nombres. Entonces eso es el principio del deshielo, que van llegando las aguas ahí y ahí se va soltando el agua para que se infiltre. Esa de aquí, eso que ven verde, es otra sima, la sima de Bérchules, donde se vierte agua, y cuando llega el deshielo, pues hay algunas acequias que llegan hasta llevar 1000 litros por segundo, y esos 1000 litros se infiltran. Ahí tenemos uno de los medidores con los que nosotros controlamos el caudal para cuantificar cuántas aguas se infiltran. Esa es una sima, ahí se estaban infiltrando unos 400 litros por segundo, que es un poco, más o menos lo que utiliza Granada para abastecimiento. El pozo que hemos visto antes de 2 millones de euros infiltraba 30 litros por segundo, ¿vale? Bien, pues en este vídeo que hicimos también de dibujo animado vemos lo que pasa subterráneamente. Las acequias
deriva en el agua se infiltra en la zona de alteración de los esquistos y va circulando agua abajo, hace que los manantiales que están a media ladera tengan agua y luego también ese agua acaba en el río, no se va al infierno como digo yo, el agua acaba en el río y eso es lo que permite garantizar el abastecimiento de todos los pueblos que hay alrededor de Sierra Nevada, la ganadería y la agricultura. Aquí está el esquema de funcionamiento también. El agua que va por un río lleva una velocidad de 1 metro por segundo. En un día hace 86 kilómetros. Sierra Nevada está a menos de 40 kilómetros de la costa, ¿no? Ese agua se iría en un día. El agua que se infiltra en el subsuelo, en este tipo de materiales, en la zona de alteración de los esquistos, lleva una velocidad de 1 metro al día. Es decir, que para hacer 100 metros requiere 3 meses. Entonces lo que se hace es lo que llaman allí entretener el agua. Es introducirla para que salga más tarde de la cuenca y así tienen agua en los manantiales y tienen agua en los ríos en verano, que es cuando ya las acequias de careo aquí dejan de utilizarse. Aquí para San Juan más o menos las acequias de careo dejan de utilizarse y ya se empiezan a utilizar las acequias de abajo, las que van a las vegas de los pueblos, aprovechando ese incremento de caudal que hemos generado durante el periodo del deshielo. Miren, esa es la cuenca del río Mecina. Estas acequias que tienen aquí, ¿se ve el cursor, no? ¿O no? ¿No se ve? Estas acequias que tienen aquí, arriba, son las acequias de careo. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Y lo que ven en rojo son las simas donde se vierte el agua. Todo esto son ramales de las acequias de careo que no salen de las acequias. Entonces, si pasa al siguiente, salen de todos esos manantiales que son los que generan la infiltración que se está haciendo en la ladera. Estas ya serán unas acequias normales que salen del río y tienen su parte regable por aquí abajo. Si pasa a la siguiente. Sí. Déjame. Gracias. Eso sería toda esa zona regable que se riega con el agua que ha sido recargada con la acequia y que genera unos manantiales. Y los ramales de riego salen de los manantiales, no salen de la acequia. Bueno, pues luego los puntos que dan más agua tienen su galería y son los que se utilizan para abastecimiento del pueblo. O sea que con este sistema se mejora la ganadería, la agricultura y también el abastecimiento del pueblo. Esa sería una de las simas que vierten agua justo por encima de una galería que capta el manantial y eso se repite de forma constante en toda Sierra Nevada. Pues en Sierra Nevada hay 1000 kilómetros, 900 y pico kilómetros de acequia solo de careo, no de riego, que de riego se superan los 5000. ¿Vale? En una sierra que es pequeñita, son 80 kilómetros por 20, si la comparas con otras montañas. Nosotros hemos estado trabajando en eso desde hace 10 años, hemos puesto sensores en las acequias, en el río, a distintos tramos, hemos estado controlando, hemos estado haciendo los balances, hemos visto que se puede llegar a duplicar la recarga natural. Es decir, un río que lleva 6, 7 hectómetros, pues hemos medido las acequias y 3 o 4 lo han metido las acequias. O sea que se puede hacer que los recursos aumenten al doble, pero lo más importante no es eso, lo más importante es esto de aquí. Aquí ven cómo varía el caudal de un río a lo largo del año. Tiene un pico nival en Sierra Nevada, pero cuando tenemos acequias de careo, el caudal es prácticamente plano todo el año y es mayor en verano. ¿Por qué? Porque hemos sacado ese pico de caudal, los acequieros lo han introducido dentro del acuífero y luego sale más tarde. Hace lo mismo que un embalse, pero lo que hacemos es aprovechar el terreno y sin tener que hacer una obra importante, aprovechamos el terreno para recargar el acuífero. Bien. Y utilizamos también distintas técnicas de datación y trabajando con los compañeros arqueólogos del MEMOLA, pues vimos que había documentos del 1000 y poco, ¿vale? Y hemos datado las acequias y hemos demostrado pues, que es el sistema de recarga de acuíferos más antiguo que hay en Europa. Ahí se ve un gráfico de cómo ha evolucionado el clima en los 5000 últimos años. Y hemos tenido, desde que las acequias están funcionando, desde hace más de 1000 años, hemos tenido fases de mucho calor, de fases en las que había pocas precipitaciones y ese sistema que ha permitido superar esas crisis climáticas que hemos tenido en esos 1200 años, si funcionó entonces, pues también puede servir ahora. Entonces es un ejemplo de manejo del agua que además genera mucha biodiversidad, porque si uno analiza el tipo de flora y fauna que hay alrededor de las acequias, Sierra Nevada es un punto caliente de biodiversidad dentro del planeta, pues dentro de ese punto caliente hay líneas donde la biodiversidad es mayor y está asociada a las acequias de careo. Nosotros ahora mismo estamos para demostrar que esto tiene beneficios sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad. Lo que estamos haciendo es analizando el agua
que captan las plantas. Y haciendo unos análisis isotópicos podemos nosotros determinar si el agua que en este caso están utilizando los robles viene de la acequia de careo o viene del agua que llueve directamente sobre cada tipo. Hasta ese nivel de detalle podemos llegar nosotros para ver qué relación tiene la acequia de careo con la vegetación. Y también, analizando también los anillos de crecimiento de los árboles, se puede ver que los árboles que están alimentados por las acequias de careo, pues les da un poco igual la sequía. Tienen un crecimiento constante, porque como tienen disponibilidad de agua, pues no tienen esos problemas que sí tienen los árboles que están agua arriba de las acequias de careo, que no están influenciadas. Entonces, con eso nosotros estamos demostrando a la Unión Europea que este es un sistema que recarga los acuíferos de forma casi natural y que además genera una serie de beneficios en la biodiversidad. Hemos valorado los servicios ecosistémicos, hemos trabajado también con un grupo que son expertos en evaluación económica de servicios ecosistémicos de la Universidad de Copenhague, incluso hemos valorado económicamente cuáles son esos beneficios que genera este sistema. Y, por ejemplo, cuando se compara en la cuenca de Guadalfeo con los costes que tuvo hacer la presa de Rubles y su mantenimiento, y eso que no sabemos el coste de la intervención hidrológico-forestal, pues vemos que aquí vemos los precios, que con las acequias de careo estamos en 0,03 euros metro cúbico, con las balsas de recarga que había en Barcelona tenemos 10 veces más el precio y con los pozos 100 veces más. O sea que es un sistema que además es económicamente viable. Nos presentamos a UNESCO para que fuéramos reconocidos como un sitio donde se hace un manejo ecohidrológico del agua y también en la Unión Europea, y hace 2 años conseguimos ese reconocimiento. Fuimos el primer sitio de España que reconoce un manejo ecohidrológico y el 30 a nivel mundial, o sea que tenemos eso reconocido a través de la UNESCO. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recargar el agua además con las acequias de careo? Con la silvicultura ecohidrológica, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con este proyecto del Revierte. Miren, en un bosque, cuando llueve, lo que tenemos... Ahora paso yo lo apellido. No, pero cuando llueve, el agua puede caer directamente en el suelo o puede caer en la copa de los árboles y volver de nuevo a la atmósfera. Eso se llama interceptación. Hay un agua que cae en el bosque que ni siquiera toca el suelo, o que cae en la pinocha y tampoco llega, se evapora directamente. Luego hay otra parte del agua que se infiltra y que las plantas capturan con sus raíces y la consumen y la devuelven a la atmósfera. Hay otra parte que ya sí acaba infiltrándose y empieza a circular la ladera abajo por el acuífero. Claro, si nosotros tenemos los bosques como ese que ven ahí, porque ahí se hizo una repoblación en los años 50 o 60, que mi abuelo estuvo plantando pinos allí en el Marquesado, pues, y no ha hecho ningún tipo de intervención, tiene un bosque como ese, con una alta densidad. Lo que hay que hacer son clareos. Y entonces, la silvicultura ecohidrológica lo que busca es menos árboles, más sanos, más resistentes a las enfermedades, a la sequía. Busca también que tengamos menos riesgo de incendios, y está demostrado que cuando tenemos densidades intermedias, la infiltración y la recarga de los acuíferos es mayor. Con densidades muy altas, casi todo el agua que entra se la quedan los árboles. Con densidades muy bajas, cuando no tenemos bosque, el suelo se cierra, las raíces no abren, no hay aporte de materia orgánica y todo el agua que llueve escurre y es lo que genera avenidas. Entonces tenemos que buscar una densidad intermedia, y para eso hay que meter la motosierra y hay que bajar la densidad para que los bosques no se estén muriendo, como sabéis que se han estado muriendo muchos pinos en la comarca de Baza y también en la comarca de Guadix, porque había una competencia por el agua y cuando viene una sequía, pues luego tenemos un polvorín ahí con el tema de los incendios. Luego, los riegos tradicionales de montaña. Nosotros en la Alpujarra estuvimos trabajando también, esos riegos dan lugar a estos paisajes. Son antrópicos, es cierto, pero son los paisajes que caracterizan a Sierra Nevada. Esas zonas de cultivo con sus terrazas, con su vegetación de los barrancos que cruzan, porque hay vegetación en las riberas porque tienen una mayor disponibilidad de agua. Bueno, pues los riegos de los pastos, los riegos que se hacen de las parcelas, los riegos por inundación, el agua esa, como digo, no se va al infierno, ese agua se infiltra y luego sale más tarde en el río y la pueden utilizar los que están agua abajo. Entonces nosotros empezamos a trabajar en la acequia de Busquistar y medimos los caudales que había desde el principio. La toma, esa acequia
capta 200 litros por segundo y cuando ya llega a la zona de distribución lleva 100. En el camino se pierden 100, pero esos 100 van a alimentar a los almendros, a los olmos, digo, a los álamos, a toda la vegetación, a los alisos que hay ahí. Y una parte del agua que no consumen esos árboles, que son los que generan biodiversidad, al final se infiltra en el acuífero y va al río. Entonces, hablábamos antes de eficiencia de riego en el olivar. Esto también es eficiente, porque no solo beneficia a las plantas, sino que beneficia al medio ambiente. Entonces, si tenemos ese enfoque más general, esos regadíos son eficientes, ¿vale? Porque generan una biodiversidad y porque el agua no se pierde, porque luego la pueden utilizar agua abajo. Bueno, pues ese tipo de regadíos tradicionales recarga los acuíferos. Y ahora está tomando auge lo que se llama la recarga de los acuíferos mediante el uso de infraestructura agrícola. Nosotros estamos estudiando un acuífero en León, en el que hay unas acequias que se llaman zayas, que lo que hacen también es que derivan el agua de un río que se llama el río Duerna, que tiene ese nombre parecido al Darro porque también tiene oro, está cerca de las médulas, y lo que hacen los agricultores es que ponen esas acequias en funcionamiento en invierno para recargar el acuífero, ¿vale? Esas acequias cruzan el acuífero de un río a otro y van recargándolo y también van echando agua en los campos que están sin cultivar para que se inunden y recarguen el acuífero, y también riegan cereal en invierno porque buena parte del agua va al acuífero. Estas son las zayas, que se llaman así, a estas acequias, esos son los campos de cultivo. Esta gente, el río Duerna se queda tieso en verano, se queda sin caudal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al final no podían regar, y lo que hicieron fue un montón de pozos de 6-7 metros, como los que ven aquí, en los que se secaba el agua con noria. Pero actualmente lo que hacen es que tienen bombas de aspersión y las conectan a los aspersores y están regando fundamentalmente patatas y maíz. Bueno, pues eso que se hace ahí en León, que se hace en la Vega de Granada, los riegos de invierno, los riegos de Entarquinao, que siempre se han hecho o que se hacen en el Marquesado, en la zona de los llanos de la Calahorra y todo eso, siempre se han regado los almendros en invierno, también para que no se congelara. Eso acaba recargando el acuífero. Y ahora en California, que tienen unos problemas importantes de sobreexplotación, están saliendo haciendo recarga por inundación. Entonces, los campos de almendros, los pistachos, los nogales, la alfalfa, hay algunos sitios donde se hace también los cultivos de arroz. Tú metes agua en invierno y el 90% va para abajo. ¿Y qué están haciendo? Pues a la gente que recarga el acuífero en invierno, luego le dejan sacar más agua el año que viene. Entonces todo el mundo se ha apuntado, y ahora, el año pasado que cayó una buena de nieve en Sierra Nevada, allí también tienen una Sierra Nevada como aquí, pues toda esa agua que va bajando por los ríos se está recargando, la están recargando los agricultores porque saben que luego les van a dejar sacar más agua de sus pozos, y es un sistema que sí está empezando a funcionar. Hay trabajos hechos también con el regadío de alfalfa, en los que se demuestra que el 90% del agua pues acaba, cuando la aplica en invierno, acaba recargando al acuífero. Pues bien, en España tenemos 3.700.000 hectáreas de regadío. Fijaros si tenemos sitio para hacer recarga artificial de acuíferos. Pero es que resulta que 400.000 hectáreas de regadío están encima de acuíferos sobreexplotados. Entonces, cuando tenemos esos excedentes, en los años que llueve mucho, tenemos que aprovechar y recargar los acuíferos con ese sistema. Y bueno, eso es una cosa general. Mi compañera os va a presentar ahora cómo estamos haciendo los cálculos y cuantificando cuánta del agua y cuánta agua se podría recargar haciendo esos tratamientos en los bosques, y también cuánta agua se podría recargar haciendo riegos de invierno en Sierra Nevada. Bueno, buenos días también. Yo voy a contar lo que comenta Sergio, y cómo lo estamos haciendo es a través de modelos matemáticos. Primero, bueno, pues vamos a ver, qué son los modelos matemáticos en este. Pues un modelo hidrológico o hidrogeológico son herramientas matemáticas que nos permiten reproducir los fenómenos naturales, en este caso los ligados al ciclo hidrológico, y nos ayudan a estimar los recursos hídricos. Y también vamos a poder predecir escenarios futuros. Cambiándole condiciones, pues saber qué es lo que ocurriría. Tenemos un caso práctico, que es el que estamos estudiando ahora mismo. Vamos a hacer estamos haciendo el modelo hidrológico de la cuenca del río Alorí, en Jerez del Marquesado. Hemos escogido esta cuenca
Pues porque tiene una estación de aforo, de control de datos de caudal en continuo, y además nosotros venimos realizando campañas mensuales desde hace 4 años a lo largo en diferentes puntos del río. Y además esta cuenca tiene una masa forestal importante de pinos. Bueno, pues como podéis comprender, un modelo para que funcione necesita introducirle gran cantidad de datos. Suena un poco raro, ¿no? Esto. ¿Pero puede ser por el móvil? ¿Móvil? Sí. Bueno, entre los datos que son necesarios incorporar al modelo tenemos los datos climáticos, que lo que hemos cogido ha sido de la malla que cuenta la AEMET, que son puntos con valores de precipitación, temperatura y evapotranspiración cada 5 kilómetros en todo el territorio nacional. Hemos cogido los que están rodeando la cuenca de la Lorí y, aparte, también hemos tenido en cuenta la estación meteorológica de Jerez del Marquesado. Además de los datos climáticos, hacen falta incorporar en el modelo una serie de datos del terreno a través de mapas, pues mapas de permeabilidad, de humedad del suelo, de topografía, de velocidad de flujo y también de cobertura vegetal. Y por último nos hace falta datos de caudal, como he dicho, ¿no? En este caso hemos cogido pues la estación de telecontrol del río Alorí. Estos datos los facilita la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a través del SAI. Pues bien, una vez que tenemos introducidos todos esos datos en el modelo, la siguiente fase es calibrar ese modelo. O sea, que esos caudales reales se ajusten a lo que nos dice nuestro modelo, o al revés. Entonces, se trata de que esa gráfica, gráfica azul y roja, pues coincida lo máximo posible. Una vez que se da por válida, pasamos a recoger los resultados del balance hídrico. Y en el caso nuestro, de la cuenca que estamos estudiando, hemos visto que de la precipitación que ocurre en ella, el 54% es precipitación de lluvia y el 46% restante sería de nieve. Pues bien, de toda esa precipitación únicamente se recarga un 30%, quedándose a través de fenómenos de evapotranspiración y de interceptación, que es lo que ha explicado Sergio, de las hojas, del agua a través de las hojas no llega al suelo, sería un 24%. Bueno, pues entonces se nos plantea un primer escenario, que es considerando las técnicas de silvicultura ecohidrológica, que consisten, como ya se ha comentado, en las tareas de clareo de pino. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Pues que la recarga que teníamos de un 30% aumente y se disminuyan los procesos de evapotranspiración. Esto se hace con el modelo pues probando distintos escenarios de densidad de pino. Finalmente, bueno, pues hasta que se alcance un equilibrio óptimo en el que el clareo de pino haga una mayor recarga del acuífero. Pero esto no solo se queda en modelos informáticos o matemáticos, sino que lo hemos trasladado al campo. Para ello se han cogido 4 parcelas experimentales en la zona de pinos de la cuenca de la Lorí, y estas parcelas, bueno, están atravesadas por una acequia que pretende verter el agua a las que hay ladera abajo y cuantificar qué volumen de agua se recarga en el acuífero, tanto si no hacemos tareas de silvicultura como si a lo mejor podamos un 50% de los pinos. ¿Cómo se va a evaluar esa cuantificación? A través de unos pozos en los que se le va a instalar un sensor de nivel, que nos dé la variación de nivel piezométrico que se va obteniendo. Vale, ese sería un escenario. Un segundo escenario que hemos planteado es los riegos de invierno por inundación. Con el aumento del caudal del río Alorí y de la recarga de los acuíferos de montaña, pues vamos a poder utilizar ese agua sobrante para introducirla en parcelas agrícolas, en concreto en las parcelas que hay en Guadix y los Llanos del Marquesado. Esto también se hace a través de un modelo hidrogeológico en el que ha sido necesario realizar una cartografía de
zonas de cultivo de esos acuíferos y también de acequias de riego, para saber por dónde circularía el agua y qué zonas serían las que se recargarían. Esto también, como en el caso de la silvicultura ecohidrológica, pues se apoya en un modelo en el campo. Se han seleccionado unas parcelas en Purullena de chopos y en ellas pues se va a monitorizar el caudal de entrada a esas parcelas y se va a medir la variación de nivel también en un pozo que ya existe en la zona y que ya le tenemos su sensor colocado. Y bueno, de momento esos son los trabajos, bueno, como los llevamos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tenemos una serie de conclusiones, que sería que, bueno, pues las aplicaciones de las soluciones basadas en la naturaleza para recarga de acuíferos en zonas de montaña y en zonas agrícolas van a permitir incrementar los recursos hídricos y las reservas de agua. Las soluciones basadas en la naturaleza en el contexto en el que estamos, las más importantes van a ser la silvicultura, los riegos de invierno o en periodos donde haya excedente de agua y las acequias de careo. Hemos visto, bueno, pues que la mejor herramienta para conocer las bondades de estas soluciones basadas en la naturaleza son los modelos matemáticos, hidrológicos o hidrogeológicos, validados con los trabajos que se hacen en el campo. Y si pretendemos hacer una transición ecológica real, hay que cambiar la forma de afrontar los desastres asociados al agua, actuando en acuíferos, en las cuencas hidrológicas, en los ecosistemas y cambiando el modelo agrícola. El proyecto Revierte creemos que es una oportunidad única para empezar a trabajar en esta línea de investigación en Andalucía. Y nada, muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si tenemos tiempo. No sé cómo vamos de tiempo. Para que Bueno, pregunta y ver que la historia nos da la razón. Porque antes no había tantos modelos matemáticos y sin embargo se hacían estas cosas. Ya los antiguos lo resolvían entreteniendo el agua, no masificando la población de árboles y cuidando el entorno con las acequias. Entonces es algo que ya se sabe, lo sabían, lo hemos olvidado, se han abandonado muchas tierras, se han abandonado muchos cultivos. Aquí en la sierra de Baza, Caniles, hay acequias de careo abandonadas, es decir, ese agua se pierde, se mete ahí y se pierde porque no se entretiene. Y es hora de que nos demos cuenta, los que estamos aquí en Caniles, en esta zona, de que esto no es un cuento, Y la solución no está en el ahorro y en el goteo, Es muy bueno, pero también existe esto. Si no tenemos agua para recargar, no tenemos agua para goteo tampoco. Entonces, hay que darle el uso administrativo. ¿Y quién administra? La gente de aquí. Los de aquí somos los que administramos, los que sabemos y conocemos nuestra tierra. Sí nos dejan. Lo que pasa es que necesitamos las herramientas como ellos vienen a presentarnos. Pero no nos dejan actuar como... Sí nos dejan. Lo que pasa es que no sabemos defendernos. Esa es. Sube a la sierra y por... antes pues estaba el careo. Por ejemplo, de todo esto de... ¿Qué te voy a decir? De todas esas zonas que había de cultivo en la sierra, como en el Pinarillo, como en Bastida, como en el otro lado, que en este tiempo, cuando llovía, como el otro día llovió, estaba en el agua ahí. Lo que no se ha hecho este año, ni se hizo el año pasado, ni se hace nunca. Entonces ese agua se caería ahí en toda esa zona, esa se infiltra ahí y no se va como se ha ido hacia el Negretín. Y entonces luego pues vuelve a salir como salían las cimbras o como se recargan los acuíferos para los sondeos. Pero si la dejamos irse, puesto que no nos dejan actuar en nada, esas presas que había no dejan que toque. Las tarquinas o presas que había para cargar el agua ahí. Nosotros cuando empezamos a trabajar hace 10 años en la Alpujarra,
Pues la gente de allí decía, ¿pero a qué venís vosotros aquí si nosotros ya sabemos cómo funciona esto de la acequia de Careo? Y entonces le dije yo, mira, nosotros lo que vamos a hacer es cuantificarlo, vamos a demostrarlo. Nosotros no hemos inventado nada, lo único que hemos hecho ha sido medir y demostrar que eso funciona. Y hemos ido a la Confederación, y la Confederación al final ha tenido que reconocer esos derechos y ese manejo del agua, pero lo hemos tenido que hacer primero nosotros. Porque una cosa es lo que le diga a usted y a uno de Sevilla o uno que está en Málaga, pues dice, este hombre ¿qué me está diciendo? Pero cuando ya vas con un estudio científico y le dices, mira, esto funciona y funciona bien, entonces han tenido que reconocerle ese manejo de agua dentro de sus concesiones. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo ahora. Hemos empezado por Guadix y si Dios quiere, pues seguiremos subiendo para arriba. Sí, nosotros lo único que estamos haciendo... No, perdona, que digo que nosotros lo único que estamos haciendo es cuantificar, ponerle números, ponerle cifras a eso que se ha hecho toda la vida, antes de que se pierda. Y también trabajando con el equipo del MESMOLA, ellos están haciendo la parte arqueológica, social, nosotros lo que hacemos es la parte numérica para, entre todos, pues conseguir que eso no se pierda. Buenos días, mi nombre es José Blanque Pérez, agricultor principalmente de secano de la zona de Caniles. Lo que estáis exponiendo aquí me parece muy interesante, pero también los agricultores en secano intervenimos o podemos intervenir si tomamos la decisión de reforzar esto que se está haciendo aquí. Pues, ¿cómo lo hacemos yo y mis hijos agricultores, que tengo la suerte de tener relevo generacional? En los cultivos de secano, pues manteniendo cuando hay grandes avenidas los diques naturales, también hacemos los cultivos con las curvas de nivel para que el agua no produzca escorrentía. Y una cosa muy importante que estamos, desde mi punto de vista, que estamos haciendo ya hace 7 o 8 años, que es ripar el terreno. Cuando estamos en víspera, en el otoño, que es cuando suelen venir las grandes avenidas, pues solemos tener la precaución en los cultivos de almendro o en cualquier secano, ripar con las curvas de nivel y de ahí, por mucha agua que caiga, no se va de ahí. Ahí se está recargando y estamos previniendo pues desastres. Nada más. No, es que eso en agricultura se llama water harvesting o siembras de cosecha de agua. Y todas las que ha dicho usted son sistemas que se utilizan desde hace miles de años, ¿no? Los ribazos, el escarificado del terreno para que cuando vienen las primeras precipitaciones no quede la capa esa de arcilla. Todo ese tipo de técnicas de manejo agrícola que se hacen desde hace miles de años, pues son técnicas que se están abandonando, se están olvidando y que efectivamente nosotros estamos intentando recuperar y cuantificar. Lamento mucho interrumpiros, pero muchísimas gracias, realmente didáctico. Se está convirtiendo en un verdadero foro, pero hemos necesitado casi 3 horas. Ya estamos participando, estamos entrando todos en ambiente. Insisto, muchísimas gracias, buen viaje, que tiene otro mañana, hoy también para Madrid. Daros las gracias por acompañarnos, por mostrarnos también pues todo lo que sabéis, que lleguéis cuanto antes también a esta comarca con vuestros estudios. Y nada, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, ya estáis viendo que los currículums son espectaculares y estamos sacando pues, criterios de toda índole. Ahora le toca el turno a Fernando Medialdea. Tiene un currículum también inmenso que no me va a dar tiempo a trasladar. Sí deciros que es el gerente del balneario del Cún de las Torres y presidente de los balnearios de Andalucía. Vamos a darle continuidad porque a las 12 tenemos que conectar con Gaza, interesante también, con Pedro Arrojo,
y nada, que vamos a aprovechar también, una vez que termine la conexión, para seguir haciendo aclaraciones y aportaciones que ya estamos entrando en calorcillo. Muchísimas gracias, Fernando.